Bendiciones, amigos, hermanos. Les saluda el pastor David Cano de la iglesia CCI La Lima en Honduras. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que lo vivimos todos y es especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? En estos tiempos donde tal vez es incierta nuestra situación laboral, es incierto aún los ingresos económicos y es hasta vez incierto los sentimientos y el estado de ánimo de uno cuando nos sentimos abrumados por una serie de circunstancias. Y en base a esto quiero contarles una historia que está en la Biblia y que evidencia prácticamente de manera alguna que lo que nosotros ya sabemos, que Dios es capaz, pero el problema no es saber que Dios es capaz. El problema a veces de nosotros en nuestra fragilidad humana, todos lo pasamos, es que no le creemos a Dios de que sea capaz. Entonces hay una cosa entre saberlo y hay otra cosa entre creerlo. El saber no significa que necesariamente tú crees, pero nosotros que somos espirituales y que conocemos a Dios, aún la gente que no ha tenido una experiencia personal con Jesús, se da cuenta que muchas veces no cree lo que Dios puede hacer. Entonces, por eso sus oraciones, cuando están en situaciones difíciles, que sea lo que Dios quiera. Esas son las situaciones o las oraciones de las personas a título personal. Bueno, eh, hay que esperar en Dios y cuando ya Dios ha establecido promesas para cada uno de nosotros. Pero ¿qué entendemos en todo esto, mis amigos, mis hermanos? Que Dios no solo es capaz, sino que Él pide que creamos. Y Él puede levantar aún nuestras esperanzas, nuestro ánimo y nuestra situación en medio de cualquier situación, cualquiera que sea. La cita y lectura bíblica que vamos a tener está en Marcos capítulo 9, versículo 21-24, al 24, perdón. Leo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puede? Que si puedo, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Todos los seres humanos tendemos a ver, así como este hombre, nuestra condición. Y es que, para entender un poquito el contexto, vemos aquí una historia que nos cuenta la Biblia de Jesús que venía de un momento glorioso. La gran transfiguración se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y en un momento determinado Jesús orando fue transfigurado y sus vestiduras y su piel se formaron tan blancas que la Biblia describe que ningún lavador podría tener las ropas tan limpias como se las miraba y las describía Marcos. Y en eso apareció Elías y Moisés y platicaban con Jesús. Pedro, asustado por la situación y no hallaba qué decir, típico de todos los seres humanos, cuando a veces estamos asustados y no hayamos qué decir, decimos a veces cosas que son barbaridades. Entonces Pedro dice, Señor, y estaban platicando los tres, Moisés, Elías y Jesús, y él interrumpe la plática y dice, ¿por qué no hacemos una enramada para los tres y aquí nos quedamos? Y entonces vino una voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él escuchen. Luego de esa experiencia tan gloriosa, Jesús desciende y se encuentra con que los discípulos están tratando de liberar a un muchacho endemoniado. Y los escribas y los religiosos de ese momento están alegando prácticamente con los discípulos y Jesús pregunta que qué es lo que pasa. Y se acerca un hombre que precisamente era el padre del muchacho lunático o endemoniado y dice, le he traído a mi muchacho que desde le he traído a mi muchacho para que lo liberen y hagan algo los discípulos, pero ellos no pudieron. Y Jesús, queriendo indagar un poquito más,
Pregunta, ¿desde cuándo está así? Desde pequeño, dice la palabra. Y al menudo el espíritu lo arroja sobre fuego y sobre agua para quererlo destruir. Entonces el hombre todavía increpa a Jesús y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Jesús reacciona y le dice, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo es posible. Jesús traslada el pensamiento de la capacidad de él a la fe que se debe tener en él. Y ese es el título de nuestro tema, capaz de hacerlo o capaz de creerlo. Lo vuelvo a repetir, capaz de hacerlo o capaz de creerlo. Hermanos, esto se repite en la historia del ser humano hoy en día. Creemos que Dios es capaz de hacerlo, pero a veces no cree. Nosotros pensamos que Dios es capaz de hacerlo, pero muchas veces no creemos de que Dios sea capaz de hacerlo. Hay una diferencia entre pensar que es capaz y una diferencia entre creer que es capaz. Bien, pero aquí vemos 3 puntos muy importantes que sacamos a la luz de la Biblia y que Dios me permitió ver en nuestro enfoque cuando estamos en una condición de angustia. Y es que podemos ver 3 enfoques. El primer enfoque que podemos ver en nuestra condición para hacer algo es una tendencia muy notoria en nosotros cuando estamos desesperados, es, como ya lo repito, hacer algo por nuestra propia capacidad. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 21. Cuando Jesús le pregunta desde cuándo tiene esto y él le contesta desde pequeño. ¿Sabe qué me hace reflexionar esto? Porque el hombre, definitivamente, este padre de familia, creo que difícilmente se haya quedado con los brazos cruzados cuando desde pequeño y ahora que es muchacho experimentaba estas convulsiones y el muchacho experimentaba rigidez de su mandíbula, espumarajos y tronaba los dientes y se ponía todo espástico, decimos nosotros en el gremio médico, y rígido. Entonces hay movimientos que le llaman en medicina tónico-clónicos, hay un entumecimiento y después un estremecimiento de la persona, y dice que lo pasaba del fuego al agua. Entonces creo que en esto el primer punto y la primera condición que puedo ver es que el hombre hizo todo lo que en su humana capacidad podría haber hecho por el muchacho. Y es que a veces así somos nosotros. Muchas veces el recurso que tenemos es Dios, pero lo que tratamos de hacer es primero solucionar nosotros las situaciones, enredándonos más en situaciones que muchas veces no traen nada de utilidad al evento y agravan las consecuencias para nosotros a largo plazo o a mediano plazo. Yo recuerdo cuando iban a nacer, tenemos 3 hijos con mi esposa, iban a ser nuestra hija mayor, y en un momento determinado mi esposa, que tenía seguro social, se me metió en la mente que yo podía solucionar la situación de alguna manera y prepararme para el momento del parto y del alumbramiento. ¿Y cuál fue mi respuesta? Irme al banco, meterme a una deuda por tantos miles y darme cuenta que al final mi esposa tuvo el alumbramiento en el hospital, su parto normal, sin necesidad de ocupar la cantidad de miles que había sacado, trayendo como consecuencia a eso pagar intereses y a largo plazo. Costó. En esos momentos en que recién había egresado de la facultad, poder pagar ese dinero. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en nuestra condición, con nuestra propia capacidad para solucionarla, como le pasó a este hombre. Desde pequeño, él vio que tenía esa condición y en algún momento sospecho, creo, que él intentó hacer algo por su propia fuerza. Entonces, otro punto que vemos muy importante acá también, y es que cuando vemos nuestra propia condición o una situación de angustia o una situación que nos abruma, es exponerlo a la capacidad de otros para solucionarla, como es en este caso. El hombre
había intentado muchas veces tal vez de solucionar el problema, lo creemos, y en este momento viene y se da cuenta que hay un Jesús y busca a Jesús, pero solo están los discípulos porque Jesús está con Pedro, Juan y Jacob arriba teniendo un momento especial de la presencia de la gloria de Dios. Cuando Él viene no está Jesús, pero están sus discípulos y aquellos intentan liberar al muchacho endemoniado. Entonces expone su causa, expone su condición a la capacidad de otros. Y es más, ahí dice en el versículo 18, así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Qué importante, hermanos, entender esto. Muchas veces nosotros exponemos nuestra condición hacia alguien que puede ser una solución para nosotros. Pero no es lo que Dios quiere. Muchas veces dejamos como última opción lo que vamos a ver al final. Pero este hombre lo expone y se da cuenta trágicamente que los discípulos no pueden liberar al muchacho. ¿Cuántas veces tú has querido, no solo en tus propias fuerzas, tratar de solucionar una situación particular, ya sea en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu situación laboral, en tu situación personal, en tu propia capacidad, y no lo has hecho, que es la primera que vimos? Has ido donde otras personas y te das cuenta que más bien lejos de solucionar el problema, te metes a un préstamo, te metes a una situación financiera que más bien te atrapa más y te enreda más y no puedes salir de eso fácilmente. Pero la tercera opción deja muy claro que nosotros tenemos que exponer nuestra situación a la capacidad de alguien, pero creer que sea capaz. Y ese alguien es Jesús. Número 3. Entonces veamos en el versículo 23 y 24. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó. Mire qué momento más dramático, mi amigo, mi hermano. El hombre se da cuenta que no necesita pensar que es capaz. Necesita creer. Es algo tan sencillo. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Es la convicción de lo que se espera. No es algo dado al hombre. Es algo dado por Dios. Y Él clama. Clamar es elevar la voz y casi gritar y decir, creo. Ayuda a superar mi incredulidad. Mi amigo, no, mi hermano, mi amiga, no sé qué situación estés pasando, pero si hay algo que te puedo decir es que tienes que creer. Dios te va a sacar y vamos a pasar de esta situación de la pandemia. Y Dios nos va a sacar adelante con nuestra frente en alto, pero tienes que ir al recurso necesario. Tienes que exponer tu situación a alguien que no solo es capaz de hacerlo, pero si tú crees, va a ser capaz de solucionarla de cualquier manera, porque Él es Dios. Jesús va más allá y prueba lo que el hombre, la intención del hombre, y le dice, si crees, todo es posible. Yo creo que todos sabemos que Dios es capaz, pero el problema es que no creemos que puede hacerlo. Mi amigo, mi hermano, mi amiga, Dios no es una, ¿cómo decirlo?, una relación obligada de fin de semana. Dios no es una relación pasajera para callar mi alma. Dios quiere formar parte de todos los aspectos de nuestra vida, financiera, emocional, familiar, laboral. En todos los aspectos de tu vida, Dios quiere estar involucrado, mi amigo, mi hermano. Pero para eso tienes que creer todos los días. No es algo ajeno a tu situación, cualquiera que sea. Dios está en la mayor capacidad y en la mayor disposición
si tú crees. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer y creer que solo Él lo puede hacer. Cuando pasa este evento, el muchacho, Jesús reprendió al demonio que estaba en él y el muchacho se sacudió de tal manera que quedó casi como muerto. Pero Jesús, y todo el mundo decía, está muerto, está muerto. Pero Jesús se acercó y le extendió la mano y lo levantó. ¿Sabe qué me muestra esto? Mi amigo, mi hermano, mi hermana, que Dios, aún cuando hayas perdido la esperanza, aún cuando casi están muertos, tu esperanza y tu situación, y sientes que ya murió todo lo que podía haber renacido, Dios está dispuesto a extender la mano para que si tú crees, levantarte y volverte a poner en lugares de altura y con tu frente en alto, decirte que el camino para seguir adelante está abierto, sin tropiezos para ti, mi amigo, mi hermano. Yo quiero orar por ti. Ahí donde estás a la distancia, quiero bendecirte. Quiero decirte y traerte palabras de ánimo, de fe para tu vida. Dios está con nosotros como poderoso gigante. No temas. Cree solamente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento vengo trayendo mi necesidad, cualquiera que sea, para que tú de manera milagrosa intervengas. Hoy expongo mi situación y lo he hecho en mi propia capacidad, tratar de solucionarla. Mira mi matrimonio. De alguna manera he tratado de solucionar las cosas, pero me doy cuenta que no puedo. De alguna manera he expuesto mi situación laboral ante otras personas, mi situación financiera ante otras personas, ante otros recursos, ante una institución bancaria, ante un crédito, pero ellos no van a solucionar mi situación. Quien me va a traer paz y va a traer solvencia a mi situación es Cristo. Y yo hoy apelo a ti, levanto mi mano, Señor, en el nombre de Jesús, pidiendo y rindiéndome delante de ti para que tú soluciones mi situación cualquiera que sea. Interviene en forma milagrosa. Tu palabra lo dice y hoy te recuerdo esa palabra, Señor, para mis amigos, mis hermanos que me miran a la distancia. Al que cree, todo le es posible. El problema no es que si lo puedo hacer, dice el Señor. El problema es que si tú crees que lo puedes hacer, que el Señor lo puede hacer. Nosotros creemos a tu palabra, Padre. Creemos a tu palabra, Señor. Y te damos las gracias. Amén y amén. Bien, mis amigos, mis hermanos, este fue un tema de hoy que espero haya sido de mucha bendición. Esperamos sus comentarios y por favor síguenos en nuestra página de YouTube, Centro Cristiano Internacional La Lima. Soy su servidor, el pastor David Cano, desde CCI La Lima en Honduras, y este fue su programa que tenemos con ustedes. El tema fue capaz de hacerlo o de creerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra ocasión. Amén.